Buen día, estimados estudiantes. A través de este video daremos un repaso a los contenidos a evaluar en este cuarto bimestre en la asignatura de aritmética. Me permiten un momento mientras comparto pantalla para dar inicio a nuestro repaso. Los temas a evaluar en este cuarto bimestre serán estadística, gráficos estadísticos, proporcionalidad 1 y 2, razones y proporciones y análisis combinatorio. Entonces comencemos con nuestro repaso. Recordar que la estadística es la rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, procesar e interpretar datos de un fenómeno determinado. ¿Con qué finalidad? Con obtener conclusiones sobre él. Se divide en dos grandes grupos, la descriptiva y la inferencial. Pero para trabajar la estadística debemos conocer los principales elementos. Entre ellos tenemos la población, que indica al todo, representa al todo al cual queremos preguntar. Y tenemos la muestra. Como no podemos preguntarle al total de la población, tenemos una muestra que debe ser aleatoria, es decir, debe representar a cada uno de los elementos que forman ese todo. También tenemos la variable, que es lo que preguntamos, qué es lo que queremos saber, y se divide en dos grandes grupos. Si la respuesta representa una característica que puede ser numérica, se llama cuantitativa. Pero si esta característica son cualidades o atributos, sería cualitativa. La cuantitativa se puede comprender en dos grandes grupos. La discreta, cuando el resultado es un número entero y positivo, es decir, pertenece al conjunto de los números naturales, o continua si es cualquier otro número. Las cualitativas se pueden clasificar en ordinales si presentan valores que puedo ordenar y jerarquizar, y nominales si no lo puedo hacer. Todo ello me sirve para poder luego distribuirlas en mi tabla para datos no agrupados. Voy a colocar toda la data. ¿A través de qué elementos? A través de la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa acumulada y la porcentual. Veamos cada una de ellas. La frecuencia absoluta o F minúscula sub i es las veces que se repite el dato, y la suma de ellos debe ser el total de los elementos del cual estoy tomando la información. Por ejemplo, tengo acá, voy a mover un poco la cámara, dice, en el siguiente recuadro muestra las notas del segundo de secundaria en el examen de matemática. Tengo las siguientes notas, las calificaciones. Observo, voy a armar mi tabla y tengo las calificaciones. ¿Qué calificaciones hay? Hay 10, 12, 14, 15, 17 y 20. Y ahora voy a observar cuántas veces se repite cada dato. 10 puntos, sacaron 3 alumnos, 12, 7 alumnos, 14, 4 alumnos, 15, 6 alumnos, 3, 17, 3 alumnos y 20, 2 alumnos. Y el total debe coincidir que son 25 alumnos, que sería la data. Entonces la frecuencia absoluta, F minúscula sub i, es la cantidad de veces que se repite un dato. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas y debe dar como resultado el total de encuestados o el total de la muestra. Teniendo el mismo ejemplo anterior, las calificaciones, las F minúscula, el primer dato se va a repetir y luego comienzo a sumar en zigzag. 7 es 10, más 4 es 14, más 16 es 20, más 3 es 23, más 2 es 25. Coincide con el total, que son 25. Sería la frecuencia absoluta acumulada. También tenemos la frecuencia relativa, H minúscula sub i. Y aquí hace referencia, es el resultado de dividir la frecuencia absoluta, la F minúscula, entre el total de datos. Por ejemplo, teniendo la misma, vamos a trabajar con el mismo ejemplo, unimos una columna del lado izquierdo, las H sub i. Voy a tomar la F minúscula y la voy a dividir entre el total, que en este caso es 25. 3, 7 entre 25, 4, 6, 3 y 2 entre 25. Recordar que siempre debo dar como respuesta un número con dos decimales, es decir, redondear a la centésima. La frecuencia relativa acumulada es la suma de todas las frecuencias relativas, pero hay un dato obligatorio. La suma siempre tiene que dar 1.
Si me dan menos de 1 o más de 1, debo revisar si aproximé adecuadamente o si la suma la hice de manera correcta. Con el mismo ejemplo, veamos. Tengo las calificaciones, las frecuencias absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. El primer dato, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, se repite y comienzo a sumar a 0,28, 0,40, 0,56, 0,80, 0,92, 1. Siempre me tiene que dar 1. Y por último tengo la frecuencia relativa porcentual. Esto más la frecuencia relativa y multiplicarla por el 100%. Además, la suma siempre tiene que dar el 100%. Teniendo mi data, colocamos todos los datos y voy a tomar todas las h minúsculas y multiplicarlo por el 100%. 0,12 por el 100% es 12%, 28, 16, 24, 12 y 8. Y la suma es 100%. Estos datos de estas tablas de frecuencia de datos puedo llevarlos a través de los gráficos estadísticos y puedo trabajar diferentes de ellos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Nos permiten dar un análisis visual y ofrecer mayor cantidad de información posible a través de datos más concisos. Los más usados son diagramas de barra, los de líneas, los histogramas, los polígonos de frecuencia y los diagramas o gráficos circulares. Veamos cada uno de ellos. Un diagrama de barras, ¿sí?, sirve para representar variables cualitativas o discretas. Son barras rectangulares y la altura, ¿sí?, va a depender de la frecuencia que tenga, es decir, la cantidad de veces que una persona ha tomado esa opción. Las opciones de la variable irían en el eje horizontal y las veces que una persona toma esa decisión o la frecuencia iría en el eje vertical. Recordar, las barras o los rectángulos deben tener, el ancho debe ser siempre igual, deben estar colocadas a la misma distancia de separación y tratar de que sean colores suaves para una mejor visualización. Tenemos los diagramas de líneas. En vez de colocar barras a la intersección entre la frecuencia y la variable, voy a colocar un punto y luego voy a ir uniendo dichos puntos. ¿Para qué me sirve este gráfico? Sirve para comprobar rápidamente el cambio de tendencia de un dato, se aumenta o se disminuye. Por ejemplo, tenemos la temperatura, vemos cómo va en enero, con algo de frío, sube agosto, septiembre, que serán las épocas de mayor calor, hasta diciembre, que vuelve otra vez el frío. Vemos cómo va variando en el tiempo la temperatura. Tenemos los histogramas, que también son rectángulos, pero cuya base están en el eje horizontal, y el ancho van a depender del intervalo, si debe estar uno al lado del otro, para poder hacer los histogramas. Y los polígonos de frecuencia, estos histogramas, vamos a hallar el punto medio de la base superior y vamos a unir los puntos. También tenemos uno de los más usados, que es el diagrama o gráfico circular, que es la representación en un círculo, es decir, en una figura que tiene 360 grados. Pero ¿cómo sé yo cuál es el ángulo y cuál es el porcentaje que representa cada opción? Vamos a hallar de la siguiente manera. Para saber el ángulo o el grado de cada opción, lo haremos de la siguiente manera. Será la frecuencia absoluta, es decir, la que representa cuántas veces toma la persona ese dato entre el total, y lo multiplicaré por 360 grados. Si quiero saber qué porcentaje representa sobre el total, será esa frecuencia entre el total por el 100%. También muy importante, si al comparar datos, al comparar números, podemos trabajar con las razones, que no es más que la comparación de dos elementos o de dos números a través de la división o de la resta. Tenemos las razones aritméticas y las razones geométricas. Veamos. Una razón aritmética es cuando comparo dos números a través de la resta. Tengo el antecedente, el que está antes del signo, el consecuente, el que está después del signo, y la razón aritmética o valor de la razón. Y la geométrica, o la cámara, tiene que ver cuando comparo dos cantidades mediante la división. El numerador sería el antecedente, el denominador el consecuente, y K el valor de la razón.
Entonces, cuando tenga R, sé que es aritmética, R de restar, voy a restar aritmética. Y cuando tenga K, es geométrica, debo dividir. Si tengo razones geométricas equivalentes, es decir, si divido el antecedente y el consecuente y me da el mismo resultado, digo que son equivalentes. Es decir, todas ellas, los antecedentes divididos entre los consecuentes, van a ser igual siempre a la valor de la razón. Y aquí puedo hallar cuánto vale A o cuánto vale B en función de la razón. Proporciones es comparar o es igualar dos razones. Y tenemos las aritméticas, las geométricas y las armónicas. Pero para poderlas igualar deben ser las razones, deben tener la misma cantidad, deben ser el mismo valor. Si no, no los puedo realizar. Veamos cada una de ellas. Una proporción aritmética es cuando comparo dos razones aritméticas. Y tenemos dos tipos. Las discretas, cuando todos los elementos son distintos, tienen valores distintos, de mis antecedentes y mis consecuentes. Los centros son distintos y D es la cuarta diferencial. ¿Por qué? Porque se encuentra en el cuarto puesto de izquierda a derecha y diferencial porque proviene de una resta. A y D, como están en las esquinas, son los extremos. B y C, como están en el medio, son los términos medios. Pero puede ocurrir que los centros sean iguales y aquí será continuo. Y B, al estar en el centro, será la media aritmética o media diferencial. C es la tercera diferencial porque estaría en el tercer puesto. Y si cumple lo siguiente, que B, pues lo puedo hallar sumando los extremos A y C y dividiéndolo entre 2. También puede ocurrir con la proporción geométrica. Es discreta cuando cada uno de los elementos es distinto. Los consecuentes y los antecedentes son distintos. Los centros son distintos. D es la cuarta proporcional. La aritmética es diferencial y geométrica es proporcional. A y D siguen siendo los extremos y B y C siguen siendo los medios. Y si los medios son iguales, será continuo. Donde B es la media geométrica o proporcional, C al estar al tercer puesto es tercera proporcional y a B lo puedo hallar de la siguiente manera, raíz cuadrada de A por C. ¿Cómo saber en aritmética y geométrica cuándo usar la discreta o la continua? Va a depender de lo que me diga el enunciado. Si el enunciado me dice cuarta, sea proporcional o sea diferencial, voy a utilizar la discreta. Si el enunciado me dice media o tercera, voy a utilizar la continua. Las fórmulas hasta aquí mostradas pueden tenerlo en su formulario y pueden ser usadas en nuestro examen final. Tener presente algo muy importante. Si en un enunciado nos dicen solo hay la razón, la proporción o están en relación, asumo de frente que son geométricas que voy a dividir. Para que sea aritmética, el enunciado me tiene que decir que es aritmética y además me tiene que indicar que es diferencial, es decir, que debo restar. Si no, utilizo las geométricas. Y una proporción armónica es la inversa de la aritmética. Puede ser discreta si cada elemento es distinto. B y C, que son los centros, son distintos. A y B se llama primera y segunda armónica y C y D tercera y cuarta armónica. Pero si los medios son iguales, tengo que B se llama la media armónica y ahí C la primera y la tercera armónica. B la puedo hallar al despejar, B la puedo hallar de la siguiente manera. B es igual a 2A por C entre A más C. Los análisis combinatorios son unas técnicas de conteo, ¿sí? Que son muy importantes y nos sirven para poder reforzar estos conteos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Para ello vamos a necesitar una herramienta matemática llamada el factorial de un número. Pero veamos cada uno de ellos. Tengo el factorial de un número, ¿sí? Es el producto, es la multiplicación de los números enteros y positivos, números naturales, y deben ser consecutivos, comprendidos desde el número hasta el 1. Generalmente se hace de forma descendente. Lo puedo identificar con el signo de admiración. Siempre tiene que ser conjuntos naturales, enteros y positivos, excepto el 0. Por ejemplo, 2 factorial sería 2 por 1, es 2. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En este caso es 120.
O 7 factorial, que es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos da 5040. Veamos algunas propiedades o convenciones. 0 factorial y 1 factorial siempre van a ser 1. Si tengo un número factorial, va a ser igual a ese número por el antecesor factorial. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tengo 4 factorial. Recordad que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y aplicando la propiedad asociativa de la multiplicación, puedo asociarlo de la siguiente manera. ¿Y qué me queda? 4 factorial es igual a 4 por... ¿Quién es 3 por 2 por 1? 3 factorial. Por lo tanto, un número factorial puede ser representado por el número por el anterior, en este caso 3, factorial. Además, si dos factoriales son iguales, el resultado quiere decir que dos números son iguales. También tenemos los principios fundamentales del conteo. Tengo los principios de la adición. Si tengo un evento A realizado de m formas distintas y un evento B realizado de n formas distintas, además ambos eventos no ocurren de forma simultánea, entonces si tengo el evento A o, si usamos siempre el O, el evento B, se deben sumar. Siempre que tenga esa O, siempre voy a sumar. Por ejemplo, tengo que una señorita, en este ejemplo, dispone de 7 pares de botas y 3 pares de zapatillas, todas diferentes. ¿De cuántas maneras puedo usar estos calzados para ir a estudiar? Esta señorita se puede poner las botas o se puede poner las zapatillas, no al mismo tiempo. Botas o zapatillas. Como tengo el O, voy a sumar. Tiene 10 maneras de usar los calzados antes de repetirlos. Pero, si tengo estos eventos A y B realizados de M y N formas y debo hacerlos A y B, entonces debo utilizar el principio de multiplicación. Veamos el ejemplo. En un salón hay 8 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede elegir una pareja mixta para que bailen una marinera? Si es pareja mixta, es un hombre y una mujer. Tengo el y, por lo tanto voy a multiplicar. 8 por 10 se pueden formar 80 maneras de tener esta pareja mixta. También tengo las variaciones, es decir, tengo ordenamientos de una cantidad o un conjunto de personas o de números y los voy a agrupar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. De modo que dos ordenamientos de estos que acabo de hacer, cualquiera del mismo número de elementos, siempre tiene que tener el mismo número de elementos, se diferencie, se distingan, por lo menos en uno de ellos o en el orden en que se encuentran colocados. Se clasifican en sin repetición y con repetición. Veamos cómo trabajar con cada uno de ellos. Se dice sin repetición cuando tengo n cantidad de elementos, el número mayor, tomados de k en k, es decir, de 2 en 2, de 3 en 3, va a ser siempre el número menor y se hace de la siguiente manera. La variación de n cantidad de elementos tomados de k en k va a ser igual a ese total de elementos factorial entre el total de elementos menos en forma como yo la agrupo factorial, donde n siempre va a ser mayor o igual a k. Esto es un dato para saber quién es n y quién es k. Además, n pertenece al conjunto z más enteros y positivos que no sea el 0. Además, k pertenece al conjunto de los enteros positivos incluyendo el 0. Y con repetición va a pasar igual, pero cambia la fórmula. Va a ser n el total de elementos elevado a la forma en como lo he agrupado. Igual, n mayor o igual a k, n pertenece a los enteros positivos excepto el 0, perdón acá, y k puede pertenecer a cualquier número entero y positivo incluyendo el 0. ¿Cómo reconozco cuándo es con repetición y sin repetición? Cuando es con repetición, el enunciado nos indica. Si no nos indica, de frente decimos que es sin repetición. Veamos algunos ejercicios para poder consolidar lo que hemos trabajado hasta el momento. Dice completar la siguiente tabla de distribución. Tengo la F minúscula. Voy a sumar. Sumando nos da 60, que es el total. Utilizo la frecuencia absoluta acumulada para saber si es cierto. Primer dato repito.
Más 6 es 18, más 8 es 26, más 9 es 35, más 13 es 48, más 12 es 60. Es correcto. Ahora hallo las frecuencias relativas. Voy a tomar a cada f minúscula y la voy a dividir entre 60. Entonces entre 60, 0,20, siempre con dos decimales. 6, 0,10, 8 entre 60, 0,13, 0,13333 es al infinito. Al redondearlo da 0,13. 9 entre 60, 0,15. 13 entre 60, 0,216666. Al redondear me quedaría 0,22. Y 12, como ya lo hicimos al principio, repetimos 0,20. La sumatoria me debe dar 1. Utilizo la frecuencia relativa acumulada. El primer dato se repite, voy sumando más 0,10, 0,30, más 0,13, 0,43, más 0,15, 0,58, más 0,22, 0,80, más 0,2, 1. Entonces está correcta nuestra suma y nuestra aproximación. Y el porcentual, simplemente tomo las h minúsculas y lo multiplico por el 100%. 20, 10, 13, 15, 22 y 20 y nos da el 100%. Ahora respondo, analizo mi tabla a través de las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? N, que sería 60. ¿Qué porcentaje de personas son menores a 18 años? Como son menores a 18, no tomo las de 18, tomo 17, 16 y 15. ¿Y los porcentajes dónde están? Los porcentajes están en las H. Siempre que quiera saber de porcentaje, me voy a la gráfica de la tabla donde se encuentran las H. Y 16, 15, 16, 17 tengo 20 más 10 más 13, 43. O por la acumulada es 43, la multiplico por 100, es 43%. ¿Cuántas personas tienen 18 años o más? Si tienen que ser de 18, 19 y 20. Para saber el número de personas, siempre voy a las Fs. Números de personas. 18 más 9 más 13 más 12 nos daría en este caso 34. ¿Y cuántas personas tienen 19 o 20? Suma. 13 más 12 es 25. Recordar, si quiero saber porcentaje, voy a las H's. Si quiero saber cuántos son o cuántas cantidad de personas, siempre voy a las F's. Veamos otro ejercicio. Se han construido 15 kilómetros de una línea férrea en 6 días. ¿Cuántos kilómetros se podrán hacer en 20 días? Tengo dos magnitudes. Tengo los kilómetros y tengo los días. Coloco el número de kilómetros y los días. Tengo que 15 kilómetros se hacen en 6 días y 20 kilómetros, en 20 días, perdón, ¿cuántos kilómetros habrá? Debo saber o debo trabajar con las magnitudes, como son, si aumentan, si disminuyen. Si aumento la cantidad de días, aumenta la cantidad de kilómetros que haga o que construya. Como las dos van en la misma dirección, son directamente proporcionales y debo multiplicar en A. Quien toca la X va al denominador. Me quedaría 20 por 15 entre 6, 300 entre 6 y son 50 kilómetros. En 20 días han construido 50 kilómetros. Recordar, estudiar las magnitudes, ver si son directas o inversas y hacer la multiplicación. Si son directas, como en este caso es en aspa, o ambas aumentan o ambas disminuyen. Si cada una aumenta, otra disminuye o viceversa, multiplico de forma lineal. Veamos otro ejercicio. Hallar la tercera diferencial de 52 y 40. Okay, veamos. Tercera. Recordar que cuando vimos razones y proporciones, vimos que era tercera, hacía referencia a la continua. Además, me indica la palabra diferencial, que viene de diferencia, que significa resta. Por lo tanto, es aritmética. Coloco la fórmula. Y aquí debo respetar el orden en que aparecen los números. Si 52 es el primer número, le corresponde la primera letra, que sería A. Si 40 es el segundo número, le corresponde la segunda letra, que es B. Y debo hallar el valor de C, que es la tercera diferencial. Sustituyendo y despejamos el valor de C. 52 menos 40 es 12. C que resta pasa a sumar y 12 que suma pasa a restar. 40 menos 12, la tercera diferencial es
28. Recordar, el enunciado nos va a indicar cuál proporción vamos a utilizar. Veamos. Al lanzar simultáneamente un dado y dos monedas, ¿cuántos resultados diferentes se obtienen? Y aquí tengo mi conector I. Recordar que si tengo el I, voy a multiplicar. El dado tiene 6 caras, por lo tanto tengo 6 opciones. Las monedas, cada una tiene 2 caras, cara o sello, por lo tanto tendré 2 opciones. Y el resultado será el de multiplicar. 6 por 2 es 12, por 2 es 24. Tendré 24 resultados diferentes antes de que uno de ellos se pueda repetir. Veamos otro. En el gráfico de barras se muestra la producción en toneladas de arroz y cebada en los 3 primeros meses del año. A partir de ello responde las siguientes preguntas. Dicen, ¿cuántas toneladas excede la producción de cebada del mes de enero a la de marzo? La cebada es el color más claro. En enero veo la altura 30 y en marzo 15. Entonces resto, como dice exceder, resto. 30 menos 15 nos da 15. La B dice, ¿cuántas toneladas fue la producción total de dichos cereales en el mes de febrero? Voy al mes de febrero y voy a sumar. De arroz, que es el más oscuro, es 15 y de cebada es 25. Nos da 40 toneladas. Y la pregunta se nos dice, ¿cuánto fue la producción total de arroz durante los 3 primeros meses? Arroz es el color más oscuro. Y veo que en enero fueron 20 toneladas, en febrero 15 y en marzo 10. Sumo los 3 y nos dan 45 toneladas. Veamos otro ejercicio. Dice, reparta 9.640 de forma directamente proporcional a los números 3, 5 y 8 e inversamente proporcional a los números 4, 3 y 5. De como respuesta el resultado menor o la parte menor. Recordar que si me dan de forma directa o inversa, debo respetar el orden en que aparecen los números. Si 3 es el primero, va a estar relacionado con el 4, que es el primero inverso. Si 5 es el segundo directo, está relacionado con el 3, que es el segundo inverso. Si 8 es el tercer directo, está relacionado con 5, que es el tercer inverso. Entonces, coloco mi número 9640 y coloco los directamente proporcionales, los inversos y los índices. Directos, 3, 5 y 8. Inversos, 4, 3 y 5. ¿Qué dice la norma? Dice que debo invertir los inversos. Un cuarto, un tercio y un quinto. Y ahora debo multiplicar 3 por un cuarto, nos da 3 cuartos, 5 por un tercio, 5 tercios, y 8 por un quinto, 8 quintos. Una manera más sencilla es indicar que los directos irán en el numerador y los inversos en el denominador. Es mucho más fácil de resolverlo. Como son fracciones, debo hallar el mínimo común múltiplo. Al ser los denominadores números PESI, los multiplico de frente. 4 por 3 por 5 nos da 60. Multiplico cada uno por 60 para poder hallar los índices. 60 por 3 cuartos nos da 45K, el índice de frente con la letra K. 60 por 5 tercios 100K y 60 por 8 quintos 96K. ¿Cómo hallo el valor de K? Va a ser igual a la división del total a repartir, 9640, entre la suma de cada uno de los elementos, de los índices. 45 más 100 más 96. 9640 entre 241 y K vale 40. Pero me van a hallar la parte menor. ¿Dónde yo veo o dónde puedo observar que es la parte menor? ¿Dónde se encuentran las K, los índices? Yo observo, de todos ellos, ¿cuál es el número menor? 45K. ¿Qué voy a hacer? Al 45K voy a sustituir el valor de K por lo que acabo de hallar, que es 40. 45 por 40 son 1800. Quiere decir que de 9640 a la parte menor le correspondían 1800. Veamos otro ejercicio. Dice, los ángulos internos de un triángulo están en proporción 3, 2, 3, 12 y 15. Determina el mayor de ellos. Recordar que cuando nos dice solamente la palabra proporción, solo nos dice relación o razón, lo tomamos como una proporción geométrica por división. ¿Cuántos ángulos
internos tiene un triángulo 3, vamos a llamarlos A, B y C porque no los conozco. Entonces, a cada ángulo le va a corresponder una proporción. Y veamos, como A está primero, le corresponde a 3, que es el primero. Como B está segundo, le corresponde 12, que es el segundo. Como C está tercero, le corresponde a 15. Y hago las proporciones. Recordar que como son, en este caso, equivalentes, esto es igual como yo tuviera, igualarlo a la constante que es K. ¿Y para qué me sirve esto? Para hallar el valor de A, de B y de C. ¿Cómo lo hallo? De la siguiente manera. Digo que A tercio lo igualo acá. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, A vale 3K. Igual pasa con B. B doceavo igual a K. 12 que divide pasa a multiplicar. B es igual a 12K. Y C quinceavo, el 15 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y nos daría 6 igual a 15K. También sé, geometría, que la suma interna de los ángulos de un triángulo son 180 grados. A más B más C, 180 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir donde está A, coloco 3K, B 12K y C 15K. Y sumo. Esto nos da 30K es igual a 180 grados. Despejo K, 30 que está multiplicando pasa a dividir y K nos da 6 grados. Ahora me piden el mayor. Observo los tres ángulos. El mayor es 15K. Y voy a sustituir 15 por K, es decir, 15 por 6. Y esto nos da 90 grados. Por lo tanto, el ángulo mayor es un ángulo de 90 grados y el triángulo es un triángulo rectángulo. Veamos otro ejercicio. Dice lo siguiente. En la gráfica se muestran las preferencias de los estudiantes en el aula por los cursos de aritmética con la letra A, álgebra con la X, geometría con la C, razonamiento matemático RM, física F y química Q. Además, se sabe que a 18 estudiantes les gusta aritmética. ¿Cuántos alumnos hay en total en el aula? Vamos a llamar ese total T. Y aplicamos la fórmula de gráfico circular. Voy a colocar acá la cámara. Y me quedaría. Aritmética son 18. La frecuencia, el total que le gusta cada una de las cátedras entre el total, va a ser igual a los grados del sector entre 360. Pero voy a hacer una analogía con mi ecuación. Como no me dan los grados, sino que me dan el porcentaje, entonces va a ser aquí. Cambio los grados del sector por el porcentaje del sector. Voy a meter aquí grados y dejar porcentajes del sector. Y en vez de 360, será el 100%. Y voy a tomar como base a los alumnos de aritmética, que es el dato que sé. ¿Cuántos alumnos prefieren aritmética? 18. El total de datos, vamos a llamarlo T porque no lo conozco. ¿Cuántos es el porcentaje de los de aritmética? 30% del 100%. Y despejo T. 100 que divide pasa a multiplicar, T sube y el 30 que está multiplicando pasa a dividir. Multiplico 18 por 100 entre 30, eso nos da 60 alumnos. En este instituto, en esta academia, hay 60 alumnos. Veamos otro ejercicio. Dice, una familia integrada por dos esposos y sus dos hijos piensan viajar por 20 días gastando en total 500 soles. ¿Cuánto gastarán si viajan por 24 días y llevan a la suegra con ellos? Tengo tres magnitudes. Número de personas, número de días y gasto. Al principio van 4 personas, 2 esposos y 2 hijos, por 20 días y gastan 500 soles. Ahora, si llevan a la suegra con ellos, ya no son 4, sino que serán 5. Por 24 días, ¿cuánto gastan? ¿Qué voy a hacer? Porque como es compuesta esta regla de 3, lo que voy a tomar el o la columna o la magnitud que me mandan a hallar el valor y las voy a comparar con cada una de ellas. Comparo los gastos con el número de personas y digo, a mayor cantidad de personas, ¿los gastos son mayores? Sí, directos, van en el mismo sentido. Ahora lo comparo con la segunda. A mayor cantidad de días, mayor gasto, sí, también son directas. Y recordar, cuando son directas,
Coloco un más abajo en las otras magnitudes y un menos al número de arriba. Siempre que acompaña la X va a ser más. Y ahora, ¿cómo hallo el valor de X? De la siguiente manera. A todos los que tengan el positivo se van a multiplicar en la parte superior. Y a todos los que tengan negativo se van a multiplicar en la parte inferior. Resolviendo, nos da que esta familia, por 24 días para 5 personas, gastará 750 soles. Recordar el más y el menos para el momento de poder desarrollar el ejercicio. Veamos otra, dice. La edad de 4 hermanos está en la misma relación que los números 2, 5, 6 y 10. Si la suma de las edades del mayor y el menor es 36, el producto de las edades de los otros hermanos es, que observamos que nos dice, están en relación, en la misma relación que los siguientes números. No nos dice si es aritmética, si es diferencial, por lo tanto es proporcional. Lo voy a dividir. Tengo 4 hermanos. Vamos a llamarlo A, B, C y D a cada hermano. Le corresponderá cada uno de los números en el orden en que aparece. A, por ser el primero, le correspondería el 2. A B, por ser el segundo, le correspondería el 5. A C, por ser el tercero, el 6. Y a D, el 10. Y voy a hallar cada uno de los elementos, como hicimos hace 2 o 3 ejercicios. A medio con K. Y digo, 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 2K. B quinto igual a K. 5 que divide pasa a multiplicar. 6 que divide pasa a multiplicar. Y 10 que divide pasa a multiplicar. ¿Qué me dicen? Que la suma del menor con el mayor es 36. Y voy a buscar cuál es el menor y cuál es el mayor. En los índices el mayor es 10K y el menor es 2K. La suma de ellos dos me debe dar 36, perdón. 2K más 10K, 12K. K vale 36. Despejo el valor de K. 12 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de K es 3. ¿Qué me mandan a pedir? El producto de las edades de los otros dos hermanos. ¿Y qué hermanos me quedan? Me quedan B, que es 5K, y 6, que es, y C, perdón, que es 6K, y los multiplico. 5K por 6K. 5 por 6 es 30, y K por K es K cuadrado. Sustituye el valor de K, que vale 3. 30 por 3 al cuadrado, es decir, 30 por 9. 30 por 9 es 270. Recordar que si no solo me dice relación, proporción, es decir, es una geométrica, ¿sí? Para hacer aritmética deben decirme aritmética o la palabra diferencial. Vemos otro ejercicio, dice. De Lima a Cusco hay 5 caminos diferentes. De Cusco a Puno hay 4 caminos diferentes. ¿De cuántas maneras se puede realizar un viaje de Lima a Puno? Ida y vuelta, tengo el I, es multiplicación, pasando por Cusco sin volverse por el mismo camino. Entonces tengo de Lima hasta Cusco, tengo 5 caminos, y de Cusco a Puno 4 caminos. De ida tengo 5 por 4, tendría 20 caminos. Recordar que es I es multiplicación. Por 20. Tengo 20 maneras de irme de Lima a Puno pasando por Cusco. Pero no me puedo devolver por el mismo camino por donde vine. Entonces, en vez de tener 4, voy a obtener 3 caminos. Y en vez de tener 5, voy a obtener 4. Voy a obtener 1 menos. Por lo tanto, de regreso o de vuelta tendré 3 por 4, que sería 2. Tengo 20 formas de irme de Lima a Puno pasando por Cusco y 12 formas de regresarme de Puno a Lima pasando por Cusco. ¿Cuántos viajes ida y vuelta? Debo multiplicar 20 por 12 y voy a obtener 240 maneras de ir ida y vuelta de Lima a Puno pasando por Cusco sin devolverme por el mismo camino. Recordar que si tengo el I, voy a multiplicar. Dice, 4 hermanos van al cine y se encuentran una banca de 4 asientos. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 2 de ellos en la banca? Tengo una variación sin repetición, tan de 2 en 2 y no me dicen con repetición. De frente digo sin repetición. Tengo mi forma. Tengo que hallar n. N es el valor mayor. El valor mayor es la banca de 4 asientos, por lo tanto es 4.
¿Y de cuánto los voy a agrupar? De 2 en 2. Por lo tanto, K va a valer 2. Y sustituyo. 4 factorial, 4 menos 2 factorial. Esto es 4 entre 2 factorial. Y sustituyo. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 2 factorial es 2 por 1. Y se cancelan los 2, multiplica que divide, el 1 que multiplica que divide. Y me queda 4 por 3. Entonces se pueden sentar dos de ellos en la banca de 12 maneras distintas. Recordar que si no me dice con repetición, aplico la fórmula de sin repetición. Y terminamos con la siguiente frase. Es muy divertido lograr lo imposible. Y lo dijo Walt Disney, que tiene un gran imperio en este momento. Cuando nos digan que es imposible, que no tenemos la capacidad de realizarlo, es más divertido realizarlo y lograr el objetivo, porque es una satisfacción saber que sí lo pudimos hacer. Espero que este video haya sido de la mayor utilidad para este repaso, para este final de este año escolar. Deseando que tengan un excelente y bendecido día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos y bendiciones.